Buenas noches. Hace unos días Firmenich dijo que la Argentina estaba atravesada por el odio político. Y efectivamente, Argentina está atravesada por el odio político que engendró Cristina Fernández de Kirchner y que se cristalizó en la llamada grieta. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros los argentinos con ese odio social, ese odio político? ¿Qué va a hacer la sociedad? ¿Qué van a hacer los dirigentes? ¿Qué van a hacer los partidos políticos? ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno el día después? Cuando tengamos un nuevo presidente en la República Argentina y tengamos que enfrentar ese odio que aparentemente está armado. Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner imperó en la Argentina 12 años, 3 meses, algunas semanas, algunos minutos y segundos, en los que dejó los peores indicadores que recuerde la memoria de la República Argentina. Pero quizás hay un indicador que lo resuma todo, y es que de cada 2 niños, 1 es pobre en la Argentina. Pero ahora Cristina Fernández de Kirchner nos dice que la votemos, que votemos el modelo, que lo ratifiquemos a través de la persona de Daniel Scioli. Antes que pedirnos eso, creo que ella debiera pedirle perdón a Dios. Solo que creo que eso no está disponible. Después de la tanda comercial nos encontramos con el senador por la Unión Cívica Radical, por Chubut, Mario Cimadevilla. Bueno, y estamos con el senador Mario Cimadevilla. El senador es senador por Chubut, por la Unión Cívica Radical, y pertenece a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior, Narcotráfico, de Legislación General, de Economía Nacional e Inversión, de Agricultura, Ganadería, Pesca, y sigue, porque es enorme la cantidad de comisiones en las que ha trabajado el senador Cimadevilla, que es muy laborioso, siempre acá lo ponderamos mucho, y cuyo mandato expira lamentablemente en diciembre. Pero bueno, estamos con Mario para hablar sobre un tema muy importante que es el de Chevron y la Corte Suprema de Justicia, que dijo que en 10 días hábiles, 30 días corridos, vamos a tener novedades sobre la letra pequeña, aquello minucioso que los argentinos desconocemos y debiéramos saber según el buen criterio de la Corte Suprema de Justicia. Hola, ¿cómo estás, Mario? ¿Bien? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué opinión te merece? Me parece que es saludable el fallo, ¿no? El propio fallo en sus considerandos habla de que YPF es una empresa que tiene una mayoría de capital que pertenece al Estado, no es totalmente estatal, solo el 51% del capital accionario, que quienes tienen la responsabilidad de conducir a YPF han sido designados por decretos del Poder Ejecutivo y que por lo tanto el derecho a saber qué es lo que firma YPF es un derecho amparado por la Constitución de la Nación y que tienen que dar esta información a quienes se presentaron, en este caso concreto. ¿Llegaremos a saberlo antes del balotaje o no? Yo creo que estas cláusulas secretas pasan... Yo vengo de una provincia petrolera. Sí. Yo creo que tienen que ver muchas de estas cláusulas que no se quieren mostrar con que se les garantiza rentabilidad a las empresas, seguramente que se les garantiza que pueden sacar las divisas al exterior, seguramente que exigen el cambio de alguna legislación, es decir, seguramente que le dan la libre disponibilidad del crudo, es decir, normalmente estas son las cláusulas que exigen estas empresas, ¿no? En mi provincia lo han hecho y lo han hecho también, se han renovado contratos petroleros bajo cláusulas de confidencialidad que tienen que ver con estos temas que estamos charlando. Y además contratos que chorrean corrupción por todos lados, ¿no? Porque el yacimiento petrolero más grande que tiene el país, que está en mi provincia, Cerro Dragón, fue prorrogada la concesión por el ex gobernador Das Neves, actualmente electo de nuevo. Actualmente electo. Y este contrato está siendo investigado no solo por la justicia argentina, sino también está siendo investigado en Estados Unidos. Pero parece que hay unos papeles que están varados en Cancillería, ¿puede ser? Sí, efectivamente, hay un exhorto que libró el juez federal Canicoba Corral
para que la Bolsa de Valores de Estados Unidos informe cuáles son los antecedentes que tiene. Y como todo el mundo sabe, estos exhortos deben ser visados por Cancillería. Está de hace un año en la Cancillería y no es visado este exhorto por ¿Cuánto tiempo? Un año. ¿Es tan difícil? No, ese papel? pero evidentemente como una de las personas, dos son las personas investigadas, uno es debido y el otro es Das Neves, ¿no? Yo supongo que estarán tratando de cubrir las espaldas debido, otra explicación no hay de por qué no tienen que firmar estos exhortos. Recordemos ¿no? que está sospechado de este delito el electo gobernador Das Neves. Así es, así es. Yo ayer lo decía en el Senado, ¿no? En los últimos años nosotros hemos observado cómo los gobernadores, haciendo uso de ese derecho de propiedad que le da la Constitución sobre los recursos naturales, cómo han prácticamente enajenado los principales yacimientos petroleros del país, y este modelo de explotación de recursos que tiene la Argentina, de concesiones a través del pago de regalías, ha llevado a que hoy tengamos una crisis energética fenomenal, que en el país haya menos reservas de gas, menos reservas de petróleo, y que los gobernadores de provincias petroleras estén inmensamente ricos, porque esta es otra de las realidades que uno advierte todos los días, ¿no? Mira, vos publicaste, si vemos en pantalla, un tuit, uno de los últimos tuits que pusiste: muchos gobernadores han actuado como siervos de las empresas petroleras. Inmediatamente te retuiteé, empezaron a retuitear que bueno, también en la actualidad otros gobernadores son coimeros, así la gente lo dice así. Más y actúan como siervos de las empresas petroleras porque terminan siendo empleados de las empresas petroleras, no defienden los intereses de la provincia. Y lamentablemente esta ley de hidrocarburos que se sancionó hace 2 años, 1 año y pico, 2 años, yo no sé si no responde a una de las cláusulas secretas de este convenio de Chevron, ¿no? Porque es inadmisible lo que se hizo en el Congreso de prorrogar las concesiones por 60, 70 años, prácticamente hasta el agotamiento de los yacimientos, ¿no? Recordarle a la gente de cuántos años estamos hablando y qué es lo que le queda a la provincia. No, a la provincia no le queda prácticamente nada, le queda el daño ambiental que provocan las actividades petroleras y una miserable regalía del 12%. Extraer el barril de petróleo a la superficie hasta no hace mucho tiempo atrás valía $10, entre 8 y $10. El barril de petróleo estuvo hasta no hace muchos meses arriba de $100. O sea que si le descontás a los 100 los $10 que sale extraer un barril, le sacás el 12% que pagan de regalía, te quedan 78 que se queda la empresa, ¿no? Es decir, hemos hecho negocios pésimos. Y las consecuencias están a la vista, se les aseguran a las empresas rentabilidad, acá la gente hace cola para cargar hasta en las estaciones de servicio, pero le dan la libre disponibilidad del crudo y ellos pueden exportar el petróleo. Es decir, vivimos con un sistema de regalías como el que tenía el rey de España cuando se descubrió América, ¿no? Claro. ¿De dónde viene el concepto de regalía? Claro. Como el reino no tenía fondos para armar las expediciones que venían a América, existía el régimen de adelantados, que ellos financiaban la expedición y de todo lo que saqueaban se le daba un porcentaje al rey. Sí, parece el estigma bueno, argentino de la expoliación. Esto, ¿no? Es exactamente igual. Y fíjate vos que seguimos con un régimen de regalía que está pensado para una empresa estatal como YPF, porque ¿de dónde sale el 12% de regalías? En algún momento la regalía tiene como finalidad devolver parte de la riqueza al lugar donde se explota el petróleo para que reconvierta la economía para cuando el petróleo no exista más, porque es un recurso no renovable. Cuando YPF el 100% era argentino, se dijo el 12% es para las provincias. Podría haber sido el 20, el 25 o nada. Siempre el 100% de la renta petrolera era renta argentina. Pero durante el gobierno justicialista de Carlos Menem se avanza en este proceso privatizador. Todos sabemos cómo terminó. Y se consolida un sistema regalístico que estaba pensado para una empresa estatal. Por eso digo que los gobernadores actúan como siervos, porque la primera vez que tuvieron oportunidad las provincias de discutir qué hacer con sus recursos fue en el año 77, después que se sancionara la denominada ley corta que transfería los yacimientos a las provincias. ¿Y qué duraron los yacimientos, hermano? En mi provincia duraron menos de 3 meses. En menos de 3 meses los yacimientos
ya habían sido concedidos en estas condiciones vergonzantes, y además con un agravante, que yo no sé si vos sabés, que quienes, la boya, que es donde se mide la cantidad de petróleo que se saca, es también de las mismas empresas que explotan los yacimientos, y además nos dicen cuántos barriles de petróleo sacan por declaración jurada, sin ningún tipo de control estatal, ¿no? Sí, sí, todo el tema minero es así también. Creo que cuando aparezca el próximo gobierno se va a tener que ver con... Yo creo que los argentinos debemos volver a repensar qué hacer con los recursos energéticos, ¿no? Sin embargo, vamos a ir a la cumbre de París diciendo que prácticamente hemos reconvertido a la Argentina en materia energética. Pero, a ver, el tema energético tiene una importancia. Pues, nosotros nos formamos en el pensamiento de un gran patriota que muy pocos conocen, porque si yo hablo del general Mosconi, alguno capaz que pregunta si no fue buen derecho de San Lorenzo. El general Mosconi, que fue presidente de YPF, cuando se crea YPF con la presidencia de don Hipólito Yrigoyen, él cuenta en su libro que se estaban haciendo maniobras militares, y cuando van a cargar los aviones, me imagino los aviones de esa época lo que serían nafta o combustible para los aviones, había, yo no recuerdo si era una empresa canadiense o una empresa americana, que era la única que proveía nafta para aviones, y les exige el pago al contado. Bueno, allí se provoca toda una discusión, y Mosconi empieza a pensar, ¿qué pasa si esto no me lo hacen en guerra? Si Argentina estuviera en guerra y no me dan combustible. ¿Qué pasa si me lo hacen con el transporte? ¿O qué pasa si me lo hacen con la industria? Es decir, hoy no hay ninguna actividad del hombre que pueda realizarse sin consumir energía. Acá estamos hablando porque estamos consumiendo energía. Y a partir de ahí empieza la lucha de don Hipólito Yrigoyen por la nacionalización de los yacimientos. Hacen la primera destilería, y este modelo energético fue el que permitió desarrollar la industria en este país. Es decir, todos los complejos industriales se desarrollaron bajo este modelo energético de una empresa estatal generando energía, a veces perdiendo plata, y sí, y a veces ganando plata, y sí, porque si acá, si el barril del petróleo vale $5 o vale $500, lo que no se puede hacer es dejar de sacarlo, porque la energía se necesita. Entonces, yo creo que nosotros debemos repensar qué modelo energético queremos. Yo participo de la idea de que así como el Estado brinda educación, brinda salud, brinda seguridad, debiera también involucrarse más en la generación de energía, porque es el principal insumo de cualquier actividad económica, ¿no? Absolutamente. Bueno, parece que está muy preocupada también Cristina con el tema del proyecto carbonífero para Santa Cruz, porque parece que le quiere dejar un colchón a Alicia Kirchner, electa gobernadora. Por supuesto, para eso dilató las sesiones en el Congreso. ¿Crees que eso pueda prosperar en lo que resta del año? Yo creo que esto, como tantos otros temas, es una manifestación que pone en evidencia cómo concibe el kirchnerismo el ejercicio del poder, ¿no? Ellos cambiaron aquella famosa frase de aquel rey francés, el Estado soy yo, por otra que acuñaron que dice que el Estado es mío, porque así actúan, ¿no? Y creen que más allá de la continuidad de los gobiernos, ellos pueden seguir ostentando el poder y seguir digitando las distintas acciones que se puedan hacer en un recambio, ¿no? Yo creo que es un error, son buenas las alternancias, yo creo que son buenas las alternancias. Bueno, eso es la democracia, es una regla de oro. Y creo que los argentinos vamos a tener que recuperar dos cosas que son fundamentales para salir adelante. Uno, la República. La República, me refiero a esa herramienta que tenemos los argentinos para gobernarnos, donde hay tres poderes que se equilibran y se controlan entre sí, que son independientes uno de otro. Hoy esto no existe en la Argentina. Hoy el Poder Ejecutivo ha avanzado tremendamente sobre la justicia, el Congreso es una escribanía de gobierno. Bueno, las auditorías que vos estuviste ayer muy con Depuy. Bueno, lo que hicieron con las auditorías... Con los dos auditores. Controlan los organismos, quieren controlar los organismos de control para no ser controlados. Pero explícale a la gente, ¿qué son estos dos auditores y por qué ayer no los recibió Depuy? A ver, la Auditoría General de la Nación tiene por finalidad, la Constitución lo dice, auditar las gestiones de todos los gobiernos. En su composición
hay legisladores de la oposición y legisladores del oficialismo. Siempre la preside un legislador de la oposición. Y después hay representantes también del oficialismo. En este marco institucional que estamos, donde faltan 10 días para definir quién va a ser oficialismo y quién va a ser oposición, hicieron todos los recambios para quedarse con una mayoría del hoy oficialismo en la Auditoría General de la Nación, que es el organismo que va a tener que controlar toda la gestión de Cristina Kirchner. Esto está hecho pura y exclusivamente para de alguna manera garantizar impunidad, claro. Pero no solo allí, sino que avanzaron en otros lugares. Por ejemplo, al dilatar las sesiones pueden entrar nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia, nuevos jueces. Ya entraron, ¿no? Ya entraron un montón de pliegos para que se les dé acuerdo, incluso entraron los pliegos también para cubrir 2 vacantes de la Corte. Y además crearon 5 organismos donde van a poner a... sí, crearon muchos más la organismos. Militancia, sí, por supuesto. Crearon muchos más organismos, pero... ingresaron más personal en el PAMI, en Cancillería, que ni hablar. Bueno, ¿no? este es un síntoma... Mientras Timerman está haciendo sus maletas porque parece que se va para Estados Unidos. Este es un síntoma evidente que pone de manifiesto que han advertido que se van, sí, ¿no? Pero el reducto y que están tratando de copar estructuras del Estado, claro, para dejar gente militante dentro del Estado. ¿Pero qué va a hacer entonces? ¿No? ¿Qué va a hacer la oposición, los partidos políticos? ¿Qué vamos a hacer nosotros, los argentinos, el cuerpo social, con eso? Yo creo, a ver, todas estas designaciones hechas de apuro, estos últimos 30 días, lo que está pasando en algunas municipalidades que han incorporado, en municipalidades que tienen un plantel de 1000 empleados, han incorporado 400. Yo creo que son actos que están sujetos a revisión, es decir, no tienen ninguna racionalidad, ninguna razonabilidad. Mario, es reprochable jurídicamente. Pero por eso digo, son actos que deben estar, me parece a mí, no solo sometidos a revisión, creo que también habría que denunciar a los funcionarios que están haciendo estos actos si no están incursos en algún abuso de autoridad, en alguna violación de los deberes de funcionarios públicos, porque no puede ser que impunemente incorporen esta cantidad masivamente de gente comprometiendo las finanzas públicas, ¿no? Es como decir, te tiro el muerto. Así es. Hacete cargo. Así es, así es. Pero en el inicio yo hablaba de esto que comentó Firmenich, del odio político que él vio que existía en la Argentina. Efectivamente, hay odio político, sí, hay odio social. Yo quiero saber qué vamos a hacer con eso. Es necesario recomponer lazos de solidaridad en la Argentina. No hay ninguna sociedad en el mundo, que haya salido de los letargos en los que están sin la concurrencia de todos los sectores, políticos, gremiales, empresariales, sociales. Es necesario recomponer vínculos entre todos los actores de la sociedad, porque todos tienen aportes para hacer, y no podemos partir de esta lógica perversa que tiene hoy el gobierno de amigo-enemigo o de patria-antipatria. Si yo no pienso como el gobierno en un tema determinado para mi país, yo soy una antipatria o no quiero a la Argentina. Esto hay que desterrarlo, ¿no? Mario, vos hablabas recién de la carta de Firmenich, le contestó muy bien la hija de Rucci. Sí. Muy bien le contestó. Claudia. Y hoy estaba leyendo una carta de Julio Bárbaro que hace mención al regreso de Perón en el año 74. Bueno, ese gesto de Perón que se abrazó con Balbín, es necesario refrescarlo hoy en la Argentina. El tema es que no podemos ser inocentes, Mario. Aquí hay gente con armas. Sí, esto preocupa también, ¿no? Es decir, los argentinos hemos sufrido las consecuencias de una sociedad violenta, de una sociedad que pensó que las armas iban a solucionar las diferencias que teníamos entre los argentinos, y así no fue, ¿no? Bueno, pero si están arengados desde el poder. Yo hoy venía hacia aquí, escuchaba en la conversación de, aparentemente era alguien que era prensa de algún diputado o senador en el Congreso Nacional, y decía, no se preocupen que en un mes y medio este gorilaje lo reventamos. Y la verdad que me metió miedo. Sí, es para que a uno agarre miedo. Además están haciendo una campaña del miedo. Es decir, si uno ve la campaña que hace, no dicen nada de lo que va a hacer Scioli. Lo que están diciendo es todo lo malo que podría hacer el otro candidato. Lo cual esto también es una campaña del miedo, pero falta que digan que a Caperucita Roja no la comió el lobo, que la comió Scioli, que la comió Macri, porque después, es decir, la campaña que uno ve todos los días por televisión no tiene nada que ver con lo que puede ser una campaña presidencial de propuestas, de cambiar algo, ¿no?
Es decir, están obviamente apelando al miedo, tienen actitudes amenazantes hacia un futuro gobierno si no es del mismo signo político. Por eso desafiantes absolutamente, incluso hoy, Mario. Frente a este escenario, creo que debemos recrear el otro escenario, el de la convivencia, el de la solidaridad. Y creo que el peronismo va a tener una responsabilidad mayúscula en los tiempos que vienen, ¿no? Bueno, tendrá que reestructurarse. Es decir, alguna vez lo tuvieron que hacer. Creo que nuevamente este partido, que está destinado a tener mucha vigencia en la política argentina, va a tener una tarea fundamental, que es reformularse, ¿no? Reformarse, es decir, ayornarse y dejar de lado estos sectores con estas prácticas que, por supuesto, le hacen muy mal también al peronismo, ¿no? Y al país. Mario, para terminar, porque tenemos 2 minutitos y ya nos está esperando Carlos Brown, diputado de la Nación. 2 hechos o 3 que te parezcan emblemáticos de esta década. De esta década ganada. Uno, es una década que se ha caracterizado por una corrupción que se ha metastizado en todos los estamentos del Estado, ¿no? El Estado no para servir a la gente, sino el Estado para hacer negocios, como nunca antes se había visto, fomentando un capitalismo de amigos que es evidente. Esto por un lado, y por otro lado, lo que me preocupa también es haber llevado a este enfrentamiento a los argentinos entre oficialistas y oposición en el nivel de agresividad que hoy vemos, ¿no? Sí, la rediva estas son dos cosas que... de esta cosa que estaba ya no existía más en la Argentina. Por eso digo, es decir, es imposible salir de cualquier crisis si no concurren todos los actores de una sociedad, ¿no? Y si vemos como hoy, que a quienes no pensamos igual que el que gobierna, somos antipatria, somos traidores a la patria, y bueno, es muy difícil que una sociedad pueda salir. Bueno, te agradezco enormemente, Mario, por haber sido un laborioso senador y por haberte comprometido por los argentinos. A veces, qué ingratos que somos, no sabemos ver quién trabaja y quién no. En el Congreso hay desde prostitutas, amantes, mujeres de gobernadores, y la gente valiosa no la miramos. Gracias. Bueno, es que la política es la única actividad que el resultado no tiene nada que ver con el esfuerzo, ¿no? Es decir, uno estudia y seguramente que va a sacar buenas notas. Muchas uno puede comprometerse a hacer política y después no puede hacer nada, ¿no? Del Congreso, digámoslo, nada más y van y levantan la manito. Bueno, gracias. No, un Mario. gusto. Ya volvemos, por favor.